Vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que es la riboceína en atención primaria en salud. Tenemos acá nuestro índice de la charla del día de hoy, en donde la hemos clasificado en primer lugar con la idea principal, ¿sí? Que es la atención primaria en salud, unido al tema de la riboceína, seguido de la problemática actual en el sistema de salud, más que todo a nivel público. Vamos a repasar conceptos y generalidades, y para aquellos que no tengan idea alguna de qué se trata, pues vamos a darles estos conceptos, sobre todo a nivel de glutatión, de la riboceína, de los radicales libres, de los mecanismos de acción y de cómo interactúan cada uno de estos. Vamos a dar ciertos ejemplos de enfermedades frecuentes en atención primaria en salud y cómo funciona esto, cómo responde el paciente que tiene ciertas enfermedades cuando se le administra riboceína en las dosis adecuadas. Por último, vamos a concluir la charla con unos conceptos o ideas para llevar a casa y un mensaje final. Bien, entonces tenemos por concepto de la atención primaria en salud, que es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad, a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país, ¿sí? Entonces quiero yo que se queden con la idea de que en cuanto a una visión futura de la riboceína, esta podría ser accesible a todos los individuos y familias de la comunidad. Sí, entonces, siendo esto así, tenemos nosotros nuestra visión futura de las familias de toda nuestra comunidad que estén protegidas, ¿sí? Por lo que, a través de la molécula de glutatión, brindándoles a ellos, a cada uno de los miembros, de una salud y un beneficio pleno de todas sus funciones. En todo caso, les comentaba yo que esta sería nuestra visión, ¿no? Cuando la riboceína podría estar en cada una de nuestras familias, de toda nuestra comunidad, brindándoles así los beneficios en salud que esta puede dar, ¿no? Que más adelante vamos a ver cuáles son. Sin embargo, vemos ciertas limitantes, ciertos problemas, como habíamos visto en el índice, del sistema de salud, sobre todo a nivel público, ¿no? Las salas de espera en nuestros hospitales suelen verse así como la observamos en la imagen, que están atestadas de personas en espera de una atención médica. Entre las limitantes que más yo puedo observar por mi experiencia es que existe muy poco personal médico para una cantidad bastante mayor de pacientes, ¿sí? Eh, de la mano de esto existe fuga de cerebros de los pocos médicos que ya existen, ya que estos suelen irse a otras partes de otros países con el fin de hacer especialidades o de tener otro rubro económico que acá en el país no es posible obtenerlo. Por otro lado, asimismo por el tema de la cantidad de pacientes, muchas veces se ven forzados a sacrificar la calidad en la atención, ¿sí? Esto muchos de nosotros que hemos ido a hospitales públicos sabemos que esto es así. Y por otro lado, sabemos la crisis en la que vive nuestro país, por ende existen recursos, sobre todo económicos, limitados, como para poder implementar a nivel público el tema de la riboceína, ¿sí? Pero la limitante que yo más voy a señalar en este momento es el desconocimiento de la existencia de la molécula de la riboceína, es decir, cómo un paciente va a tomar, cómo va a suplementarse de la riboceína si ni siquiera la conoce, no sabe que existe. Entonces, otro problema grande que yo observo a nivel de los pacientes es el concepto antiguo de medicina convencional, que el paciente refiere que va al médico cuando está enfermo, ¿sí? Quiere decir que cualquier trastorno que este paciente tenga, cualquier enfermedad, hasta que manifiesta signos o síntomas, ya ha hecho un daño mayor a nivel de sus tejidos y de sus órganos, ante lo cual la recuperación va a ser un poco más tórpida si es que ya no ha hecho un daño irreversible. Por otro lado, tenemos a la medicina preventiva, que es lo que se sugiere el día de hoy, que es aquella persona que goza de salud, pero que acude al médico para mantener su buen estado de salud, ¿sí? Y en esto va totalmente vinculado y de la mano la riboceína para aquellas personas que no tengan ninguna enfermedad y quieran mantener su salud, ¿no? Bien,
Entonces, esta diapositiva más bien sirve para dos motivos. Uno, para demostrarles cómo se forman los aparatos y sistemas en los órganos en nuestro cuerpo. Si bien es cierto, nosotros conocemos lo que es lo más macro, por así decirlo, como son las glándulas hepáticas, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, nuestros pulmones, corazón, etcétera. Pero nosotros debemos de recalcar que tanto la salud como las enfermedades inician a nivel atómico y molecular, ¿sí? Es decir, que cuando una enfermedad ya llega a ser un manifiesto en cuanto a los órganos y tejidos, como están en las flechas rojas, ya ha hecho un daño estructural hacia atrás por todos los órganos, tejidos, células, organelas, macromoléculas, moléculas y átomos, ¿sí? Es decir, que la salud y la enfermedad yace a nivel atómico y molecular. Y es aquí en donde la riboceína también va a hacer su acción. Entonces, ya vimos inicialmente la visión, pero ahora nuestra misión, ¿cuál va a ser? Que es pasar la voz. ¿Y pasar la voz de qué? De todo lo que hemos visto en las charlas anteriores que ha brindado Max International y en la información que les vamos a brindar el día de hoy acerca de esta molécula que brinda salud en general a todo tipo de paciente. ¿Sí? Iniciamos recordando un poco los conceptos de glutatión. Sabemos que esta es la molécula antioxidante endógena más importante de la economía humana, ¿sí? Sabemos que existe unos o varios antioxidantes exógenos que los obtenemos en la fuente alimenticia, que los veremos un poco más adelante, pero a nivel intracelular, el glutatión es el más importante de todos ellos. Sabemos que se producen cuando existe una salud celular en todas y cada una de nuestras células. Y sabemos actualmente que cuántas células componen al cuerpo humano, se dice que son de 20 a 30 trillones de células, ¿sí? Esta molécula no es nueva, fue descubierta en 1888 por un científico francés de apellido de Rey Pailhade. Su estructura completa se identificó en 1930 y se pudo ver que esta molécula no era un solo componente único, sino que era un tripéptido. ¿Qué quiere decir? Que era un aminoácido compuesto de 3 partes iguales, ¿sí? Yo les he graficado acá de manera didáctica una pirámide, ¿sí? Que componen al glutamato o el ácido glutámico, que es uno de los componentes del glutatión, a la glicina y a la cisteína. Hemos subrayado acá a la cisteína de un color distinto porque esta es una parte álgida de este tripéptido, donde encontramos que la cisteína es bastante frágil y va a tener algún tipo de problema para su absorción, sobre todo a nivel estomacal, que lo veremos en una diapositiva más adelante, ¿sí? Y los beneficios o el estudio biomolecular de esta célula se inició desde la década de 1970. Bien, entonces vemos acá esta gráfica que es muy explicativa, por eso se las ha traído a cotación el día de hoy, donde observamos que nos dice que la cisteína no va a ser posible obtenerla de manera oral a través de los alimentos, siendo esta que se puede obtener, como vemos en la diapositiva, de los componentes de los huevos, carne, brócoli o leche, pero la cisteína no pasa la barrera ácida del estómago por el ácido clorhídrico, ya que esta es bastante frágil, ¿sí? Por ende, sabemos entonces que si nuestro componente piramidal que les había dicho antes, que es el glutatión, le falta una de sus partes, por ende nos vamos a quedar sin el efecto de la molécula y vamos a estar a merced de lo que ellos más combaten, que serían los radicales libres, ¿sí? Vemos también la fuente natural antioxidante que también existe, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también los betacarotenos de la zanahoria, de las espinacas y el brócoli, asimismo el ácido ascórbico o vitamina C de las naranjas, limón o kiwi, la luteína del pimiento rojo o el licopeno del tomate, ¿sí? Todas estas son sustancias antioxidantes que ejercen su efecto en nuestro cuerpo, pero ¿cuál es el problema de estos agentes exógenos? ¿Sí? Que ejercen una función limitada, es decir, que solo tras comer cierta cantidad de estos alimentos vamos a tener una función
de estas moléculas, pero solo por horas, ¿sí? Una vez que vaya pasando la digestión, pues este efecto se va perdiendo. Por ende, nosotros lo que necesitamos sería una función de una protección completa, lo cual lo brinda el glutatión, pero vemos que las fuentes exógenas no lo hacen. Entonces, para finalizar con este tema de los antioxidantes y los radicales libres, vemos aquí esta gráfica muy explicativa, donde observamos en la parte izquierda a un átomo, ¿sí?, con sus electrones totalmente en balance, una molécula funcional, y a su lado vemos a un radical libre. Los radicales libres son estas moléculas inestables. ¿Por qué inestables? Porque observamos que le falta un electrón. Entonces, estas moléculas lo que buscan es desequilibrar a las otras moléculas que sí tienen sus electrones completos para así formar cada vez más radicales libres y hacer un efecto tóxico generalizado. Pero por último tenemos a nuestro antioxidante, en este caso sería el glutatión. ¿Y qué es lo que hace este glutatión? Le brinda un electrón extra que el cual él posee a los radicales libres para poder neutralizar su efecto, ¿sí? Entonces así vemos cómo interactúan las células sanas versus los radicales libres y los radicales libres versus el antioxidante glutatión. Entre las funciones principales del glutatión, yo acá les he enumerado 10, sin embargo existen muchas otras más, pero las más importantes son las tres primeras, por lo cual se las he resaltado. Iniciamos con que aumenta los niveles de energía. La energía sabemos que se da gracias a la metabolización de ciertas sustancias como la glucosa a nivel de la mitocondria. Cuando la mitocondria está totalmente funcional, esta la procesa en ATP, que es adenosintrifosfato, y esta la traduce pues en energía, como estamos viendo, ¿no? La energía a su vez se traduce en vitalidad y la vitalidad se traduce en salud, ¿sí? Por ende, el paciente se va a sentir mucho mejor a pesar de tener la enfermedad que él padezca. En segundo orden tenemos al antioxidante, a la función antioxidante que elimina la función de los radicales libres, que sería hacer un ambiente totalmente tóxico para las células, ¿sí? Entonces, esto se va a eliminar a través de los antioxidantes. En tercer lugar, ya que vivimos actualmente en pandemia, me parece que este es un ítem muy importante, el cual vemos que el glutatión fortalece el sistema inmunológico. Si decimos que el glutatión promueve salud a nivel celular, pues esto también lo va a hacer a nivel de los glóbulos blancos, como lo son los linfocitos o los neutrófilos. Asimismo, tenemos que mejora y mantiene la función cognitiva, ya que mejora la función sináptica entre las neuronas del cerebro. Mejora la calidad del sueño. Sabemos que el comando del sueño está dado por promotores circadianos liderados por la melatonina, la cual aumenta de manera normal en la noche y en presencia de oscuridad. Durante este periodo de descanso, el cuerpo entra en una fase de reparación donde aparecen ciertas hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento, y suprime ciertas sustancias catabólicas como el cortisol, el cual baja, que por lo general se encargan de conservar energía. Entonces, mediante este proceso, el cuerpo logra entrar en un sueño profundo y en un sueño reparador. También vemos que reduce los efectos del estrés. El estrés no solo en cuanto al estrés laboral, sino el estrés oxidativo. Dígase estrés oxidativo por el efecto que ejercen los radicales libres sobre las células cuando hay un desbalance entre el glutatión y los radicales libres. Es decir, cuando hay un bajo nivel de glutatión y un alto nivel de radicales libres, se presenta con mayor fuerza el estrés oxidativo sobre las células. Entiéndase esto por un daño celular. También tenemos que el glutatión desintoxica el hígado y las células en general, mejora las condiciones de la piel, así mismo porque mejora las condiciones del colágeno y toda la estructura de la piel, aumenta la producción de la DHEA, que es la hormona antienvejecimiento, y mejora el desempeño musculoesquelético. Como mencionamos, el colágeno no solo mejora a nivel de la piel, sino también a nivel articular y de los cartílagos, ¿sí? Entonces vemos que nos da un efecto de protección total. Ahora, nuestro enemigo mayor, en todo caso, sería, nuevamente lo mencionamos, el radical libre, cuya función mayor, le he señalado yo acá en primer lugar,
que es el envejecimiento celular acelerado. Y me refiero a envejecimiento celular no solo en cuanto a la piel o al exterior del cuerpo humano, sino al envejecimiento de la célula. Nosotros, si tenemos una célula funcional, vamos a saber que cumple todas sus funciones celulares y trabaja a cabalidad. Pero si tenemos una función alterada por efecto de los radicales libres, eventualmente esa célula va a dejar de funcionar y vamos a tener que, esto conlleva a un sinnúmero de problemas, que sería el advenimiento de múltiples enfermedades. Dígase usted alteraciones en el ADN, con lo cual podrían con el tiempo formarse tumores, ciertas enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes. Sabemos que en la enfermedad autoinmune el cuerpo se ataca a sí mismo. En las enfermedades degenerativas tenemos un montón de ejemplos, por ejemplo, en el Alzheimer, en la demencia, en las enfermedades degenerativas articulares, las arteriosclerosis, la diabetes, los trastornos de los lípidos como la hipercolesterolemia o la hiperlipidemia y el muy conocido cáncer, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se obtienen los radicales libres? Tenemos que inicialmente el radical libre se obtiene por un proceso de desecho de unos metabolismos por todas las funciones que la célula realiza. Es decir, que cuando produce una función o hace un efecto celular, esto va a producir un desecho, ¿sí? Como por ejemplo cuando uno prepara un alimento en la cocina, siempre va a producir algo que hay que eliminar. Lo mismo sucede en la célula y es aquí desde donde inician a aparecer la toxicidad, toxinas o radicales libres. Sin embargo, hoy en día sabemos que no solo existen la toxicidad o los radicales libres de las células, sino que en el medio externo estamos rodeados por una serie de problemas que van a ser fuentes de radicales libres. Tenemos así a los rayos ultravioleta que cada vez son más fuertes en nuestro medio debido al daño de la capa de ozono. Esto sabemos que cuando el paciente no tiene la protección adecuada o está expuesto a los rayos UV por mucho tiempo, esto aumenta los niveles de radicales libres en los pacientes. El smog de los vehículos sabemos que está cargado de sustancias nocivas y cancerígenas, por lo cual toda la persona que esté expuesta a esto va a tener este efecto de los radicales libres. Y asimismo tenemos a la ingesta de la comida chatarra, rica en grasas, carbohidratos y sustancias proinflamatorias, que finalmente va a producir que todos estos radicales libres sean en un número mayor. Otras fuentes de radicales libres sabemos que existen en el tabaco. El tabaco tiene sustancias como arsénico, plomo, benceno, formaldehído o ácido cianhídrico, ¿sí? Todos ellos altamente cancerígenos. Y asimismo sabemos que hay poblaciones que tienen acceso al agua, pero esta no es potable y la ingieren de manera normal, pero están tomando todas estas toxinas del agua que no ha sido previamente purificada. Asimismo, otras fuentes de radicales libres inician a nivel de la polución del océano. Es muy conocido por todos nosotros que hoy por hoy nuestros peces que nos llevamos muchas veces a los platos en nuestros hogares han consumido plástico o algún tipo de toxina en el mar previo a haber sido pescados. Entonces, esto obviamente finalmente nos afecta a la salud, ya que nosotros en algún grado estaríamos consumiendo parte de ese plástico que ellos consumieron en un inicio. Asimismo, sabemos que muchos de nuestros vegetales o frutas pasan por un proceso de plaguicidas, dígase usted como los insecticidas, los órganos fosforados, el paraquat o el glifosfato, que son sustancias altamente tóxicas. Otra fuente de radicales libres sabemos que existen a nivel de las sustancias que nos pueden infectar. Pueden ser estas virus, como tenemos ahora el famoso coronavirus, a las bacterias, como por ejemplo el Haemophilus influenzae, a ciertos órganos como las cándidas albicans o a ciertos parásitos como oxiuros o los ascaris, que son los más frecuentes en nuestro medio, que en el trayecto o en su paso por el cuerpo humano dejan sustancias proinflamatorias, produciendo asimismo un aumento de los radicales libres. Por último, pero no menos importante, tenemos a la contaminación ambiental. Sabemos hoy en día que de las 30 ciudades más contaminadas del mundo,
de estas 22 se encuentran en la India, ¿sí? Asimismo, a nivel de Latinoamérica, el país más contaminado es Chile, ¿sí? Pero asimismo, si navegamos superficialmente en Internet, vemos que, por ejemplo, en este caso, desde el 2005, ya hay reportes que, por ejemplo, en la ciudad de Milagro ya existe un grado mayor de contaminación. Asimismo, en este recorte que lo obtuve de uno de los diarios de nuestro país, en un estudio que se hizo entre el 2012 o el 2013, se manifestó que las ciudades más polutas en ese entonces en nuestro país era Santo Domingo, la ciudad de Milagro, Quito, La Tacunga, Manta y Puerto Viejo. Y las menos polutas en ese caso eran Cuenca y Ambato. Nótese que dice que tenían menos grados de polución, pero aquí vemos que denota que es con 9 microgramos sobre metro cúbico, ¿sí? De PM2.5. ¿Para qué es este PM2.5? Es el nivel internacional de cómo medir las partículas de metales, de las partículas contaminantes que miden 2.5 micrómetros, ¿sí? Vemos aquí que esto es un estudio de la OMS, en donde el nivel límite superior está aquí con una raya roja, es de 10, ¿sí? Pero vemos claramente que, por ejemplo, Ecuador en ese entonces, ponen ejemplo de Santo Domingo, tenía un nivel bastante superior al 10 con 33 microgramos sobre metro cúbico. Asimismo, vemos que Chile en ese entonces era el más poluto de todos con 64, ¿sí? Entonces acá vemos netamente solo lo que es Ecuador, Santo Domingo con 33, Quito con 18, Milagro con 32, cuando el límite superior era solo de 10. Entonces estábamos bastante más pasados de toxicidad de lo permitido a nivel internacional. Y eso que esto, repito, era en el año 2012-2013. Vemos así entonces imágenes como las que les estoy presentando ahora, que no son de ningún efecto de Photoshop ni ningún efecto de cámara, en donde vemos esta imagen casi que difuminada con toda esta población que usan mascarillas. Esto es mucho antes de la pandemia. Ellos no están usando mascarillas por el tema del coronavirus, sino por el medio contaminado en el que ellos se desenvuelven día a día, ¿sí? Usan las mascarillas por el tema de la contaminación. Vemos así entonces ejemplos como en el 2016, claramente denota que, por ejemplo, en la ciudad de Quito hay ciertas nubes de smog que ya se han ido manifestando. Lo mismo en ese mismo camino está nuestra ciudad de Guayaquil, que aquí, asimismo, en el año 2016, manifiesta que Guayaquil produce 36.8 toneladas de CO2, ¿sí? Anualmente, que esto es altísimo. Por último, denotar que la historia natural de la producción intracelular de glutatión es la siguiente. Hasta los 20 años, la gente que no tiene ningún tipo de enfermedades, que tienen todas sus células funcionantes y sanas, producen el glutatión a nivel intracelular al 100%, ¿sí? Y por cada década de la vida que cursa, va perdiendo un 15% de esta producción. Tenemos así entonces que para los 30 años ya una persona tiene un déficit de un 15%. A los 40 años tiene un déficit de un 30%, a los 50 años un déficit de un 45%, a los 60 un déficit del 60%, a los 70 años un déficit del 75% y así sucesivamente se suma el porcentaje con cada década de vida, ¿sí? Entonces vemos que es bastante agravante este tema de la falta de glutatión en el transcurso de la vida. Ahora, hasta ahora lo que hemos visto, cómo combatir los radicales libres, lo ideal sería a través de la suplementación, ¿no? De glutatión, que va decreciendo mediante pasamos años de nuestra vida. Pero, como recordamos en las diapositivas anteriores, sabemos que el glutatión bioral no se puede obtener, ya que la cisteína no pasa la barrera gástrica del estómago. Existe también ciertas ampollas vía parenteral de glutatión, sin embargo, estas son de un costo altísimo y otras que no son de un costo tan elevado, pero son, dígase, de dudosa procedencia, ¿no? No hay cómo confiar mucho en este tipo de ampollas, ya que no ofrecen la calidad adecuada. Entonces, lo ideal sería suplementarlas
vía oral. Viene aquí entonces a acotación la investigación que hizo el doctor Herbert Nagasawa y sus colaboradores, investigación que les duró, según dice la literatura, alrededor de 25 años, con un enfoque de la molécula de glutatión en cuanto a la cisteína, ya que como hemos mencionado, este es bastante frágil y lábil al ácido gástrico. Pues, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? El doctor Nagasawa y sus colaboradores tomaron una molécula de la cisteína, que sabemos que este es un aminoácido, y le sumaron a una ribosa, que es un carbohidrato simple, ¿sí? Un carbohidrato que previamente probaron que sería resistente al ácido gástrico. Entonces juntaron estas dos moléculas y juntas forman lo que sería nuestra molécula de riboceína, que una vez que pasa la barrera del estómago del ácido clorhídrico, vamos a obtener todos los beneficios del glutatión, sea el déficit que tuviese el paciente. Por ejemplo, si tuviese un déficit de un 60% a los 60 años, sabemos que este paciente, mediante se vaya suplementando, obviamente las dosis en cada paciente son distintas, este paciente va a obtener todos los beneficios de la salud que le puede brindar esta molécula. Entonces, hasta aquí hacemos un primer stop con todos los conceptos aprendidos. Hemos visto ya la medicina convencional antigua con un concepto erróneo de consultar al médico solo cuando uno ya está enfermo, ¿sí? Sabiendo que ya hay un daño previo quizás ya establecido y sin poder ser revertido. Versus la medicina preventiva, que es conservar la salud e ir a atención médica para seguirla teniendo. Donde inician las enfermedades, asimismo ya lo mencionamos en una diapositiva anterior, que inician a nivel atómico y molecular, no solo a nivel macro de los tejidos. ¿Qué es el glutatión? Pues vimos también que es el antioxidante endógeno más importante de nuestras células, que es la riboceína. Asimismo vimos que es el precursor de glutatión que nos brinda Max International a través de su tecnología. ¿Qué es un antioxidante y cuáles son sus efectos? Sabemos que el antioxidante es una molécula que da un electrón a estas moléculas de radicales libres para neutralizar su efecto tóxico. ¿Y cuál es el efecto del glutatión o del antioxidante? Que sería básicamente proteger a la célula y eliminar su toxicidad. Asimismo tenemos que son los radicales libres. Vimos que eran todo lo que se relaciona a toxicidad celular, que puede ser endógena o de fuentes externas, y sus efectos son obviamente deleterios que van a dañar nuestros tejidos y células en general. ¿Cuáles son las fuentes de radicales libres? Pues vimos que son muchísimas, entre esos el smog, el tabaco, el agua contaminada, los peces que están con polución, consumiendo plásticos, etcétera, ¿no? ¿Y cómo logra la tecnología en salud de Max International subir nuestros niveles de glutatión intracelular? Pues vimos ya que lo hacen a través de la molécula de riboceína, que les muestro una vez más, en conjunto de la cisteína con la ribosa, pasan la barrera gástrica y puede así absorberse todo el glutatión que nos brinda esta molécula. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora nos vamos a enfocar netamente en ciertos ejemplos de enfermedades que pueden afectar a nuestro cuerpo humano y cómo estos responden ante la presencia de la riboceína. Bien, entonces iniciamos con la enfermedad del momento. Sabemos que el coronavirus COVID-19 o el SARS-CoV-2 está aún presente, la pandemia continúa, ¿sí? Eso es muy importante recordar. Y también recordar asimismo que la última pandemia grande, masiva, que sufrió la raza humana fue entre 1918 y 1919 con la pandemia de influenza. Sabemos así que en la primera oleada fallecieron alrededor de 3 a 5 millones de personas, siendo la primera oleada la que encontramos acá al inicio, pero la segunda oleada de esta enfermedad fue muchísimo mayor, eliminando o matando cerca de 20 a 50 millones de personas, ¿no? Entonces recordar que nosotros vivimos una primera oleada entre marzo, abril del presente año
y muchos expertos en epidemiología y salud en general hablan de que en muchos lugares ya hay una segunda oleada de esta enfermedad y sabemos también que la realidad es que los casos en nuestro país no han parado de subir. El dato último que les traigo acá a cotación es del día de ayer, sábado 24 de octubre, en donde los medios reportan 159.614 casos reportados, con 12.542 muertes por coronavirus. Estas 8.235 confirmadas y 4.307 relacionadas con esta infección, ¿sí? A manera general, sabemos que esta es una enfermedad zoonótica que originalmente se encontraba en los murciélagos y que en los mercados de Wuhan, China, mutaron básicamente y atacaron a la raza humana. Bien, a breves rasgos vamos a tocar ciertos aspectos generales del coronavirus en cuanto a su fisiopatología. Sabemos que su periodo de incubación puede durar entre 1 a 14 días, con una media de 1 a 5, ¿sí? Pero básicamente esos son los rangos que se puede demorar el virus en incubar en un paciente posterior a una posible infección. En cuanto a los signos y síntomas que pueden presentarse en los pacientes, ustedes saben ya que son muchísimos. Pueden ser desde una conjuntivitis hasta un tipo resfriado con dolor de garganta, cefalea, tos o fiebre, como también hay pacientes que han presentado trastornos olfatorios o gustativos con anosmia, ageusia y digeusia, como también con trastornos intestinales con diarreas, ¿sí? Esto puede evolucionar también a una neumonía, a una insuficiencia respiratoria, haciendo en general un trastorno proinflamatorio, protrombótico, haciendo que muchos de estos pacientes evolucionen con trombosis venosas profundas, con embolias pulmonares y en el peor de los casos con coagulación intravascular diseminada, con una evolución muy tórpida, con falla multiorgánica e inclusive la muerte. ¿Sí? Entonces vemos acá dos imágenes, una radiografía y una tomografía, ambas de pacientes que han ido a consulta conmigo en mi ejercicio privado, donde vemos que ambos casos, que no son el mismo paciente, presentaron un daño llamativo a nivel del parénquima pulmonar, con lo cual obviamente este paciente tuvo que finalmente ser hospitalizado, ¿sí? Traer a cotación también que cuando el paciente está con una infección reciente, el, el medio ideal para analizar si este paciente es positivo o no es a través del hisopado nasofaríngeo, ¿sí? Cuando ya han pasado los 10 días o 14 días de una posible infección, pues ahí se hace el control a través de los anticuerpos, pero antes no es recomendable porque va a salir un falso negativo o un falso positivo dependiendo del caso. Importante señalar que el diámetro de este virus es de 0.12 micras y esto va a estar muy relacionado en cuanto a la capacidad de las mascarillas que tenemos en el medio. Muy rápidamente tocamos ciertos mitos relacionados al coronavirus. Aún en pleno octubre del 2020 hay ciertos pacientes que siguen creyendo en cosas que son totalmente erradas, como por ejemplo el ingerir metanol o etanol o lejía. Creen cierta población o ciertos pacientes que esto pueden prevenirles de una infección, ¿no? Asimismo, como el tema de los zapatos al entrar a la vivienda, si bien es cierto, lo ideal es dejarlos afuera del alcance interno del hogar, cuando existen niños que pueden estar jugando o gateando dentro de la casa, pero sabemos que el riesgo por este medio es bastante bajo. Asimismo, sabemos que 100% que el coronavirus es causado por virus. Les traigo a cotación esto, ya que existen ciertas personas que aún siguen tomando una serie de antibióticos, dígase usted ciprofloxacina, etcétera, clindamicina, obviamente solo porque han sido recomendadas ni siquiera por un médico, sino por algún amigo o familiar, ¿sí? También, por ejemplo, acá, estos datos son de la OMS. Aquí les he traído la página para que ustedes vean que existen un montón de recomendaciones y mitos que la gente ha señalado, que la gente también ha referido que ingieren pimiento picante en sus comidas con el fin de prevenir la enfermedad, con lo cual esto sabemos que no es así. Tema bioseguridad, sabemos que esto es esencial hoy por hoy, ya que aún no existe ningún tratamiento definitivo, ni una vacuna totalmente segura y desarrollada para toda la población. Sabemos que en los medios de distanciamiento, el uso de las mascarillas y de protección facial
disminuyen considerablemente el tema del riesgo de infección. Vemos acá la diferencia en la columna roja y en la columna azul. La columna roja siendo los pacientes que no tienen estas protecciones y la columna azul siendo los pacientes que sí se han protegido. Tomamos acotación o, por ejemplo, solo por mencionar uno, los pacientes que no usan mascarillas tienen un 17.4% de riesgo de contraer la enfermedad versus los pacientes que sí usan mascarillas, que tienen un riesgo bastante disminuido de 3.1, ¿sí? Se recomienda obviamente que se usen las tres medidas, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el uso del protector facial. Sin embargo, acá abajo este texto dice que no es suficiente estas tres medidas y que, por ejemplo, el uso del lavado de manos mediante las recomendaciones de la OMS, que son estos 11 pasos, es esencial para poder prevenir una infección, ¿sí? Sabemos que en el medio, en el transcurso de la pandemia, se han presentado una serie de incursiones de la moda en cuanto a temas de mascarilla. Encontramos todo esto en ciertas partes de nuestra querida ciudad, modelos para todos los gustos, pero sabemos que no todas son efectivas. ¿Y qué es lo que dice este estudio? Por ejemplo, los pañuelos, bufandas o bandanas cubren o filtran netamente polvo, pero no los virus. Y las mascarillas de tela son completamente ineficaces, ¿sí? Sabemos que las mascarillas que sí nos pueden brindar una ayuda son las mascarillas autofiltrantes, la FFP1, FFP2 y la FFP3, que en sus siglas en inglés serían pieza facial de filtración. El número 1 tiene una eficacia de filtración del 78%, el número 2 tiene una eficacia del 92% y el número 3 tiene una eficacia del 98%, ¿sí? Dígase esto a las mascarillas N95. Ahora, las mascarillas quirúrgicas protegen al entorno del paciente de los gases o de las partículas que este paciente pueda emitir. Es decir, cuida al medio de que no se transmitan estas micropartículas con el virus. Tenemos, al contrario, las mascarillas industriales que cuidan a la persona que usa la mascarilla, pero no al entorno. Y por último, las mascarillas caseras que hemos dicho claramente que por lo general no tienen ninguna utilidad. Entonces, ya que hemos visto todos estos aspectos del coronavirus, ¿cómo podemos entender el beneficio que va a tener este paciente en frente a este virus? En primer orden, hemos mencionado que la riboceína aumenta los niveles de las células inmunológicas, es decir, que al paciente que no ha estado en contacto con este virus, le va a ser mucho más difícil el virus infectar a este paciente y si es que llegase a contraer la enfermedad, quizás por no tener las medidas adecuadas de bioseguridad, le va a ser mucho más fácil contrarrestar el efecto proinflamatorio del cual hemos mencionado para salir mucho más rápido de la fase crítica y poder entrar a una fase convaleciente y una recuperación más pronta, ¿sí? Teniendo así que un paciente pueda estar con un beneficio total de su salud, que he tenido yo varios casos en mi consulta de pacientes que han contraído la enfermedad y han salido victoriosos de aquella, ¿no? Sin embargo, ciertos pacientes también han acudido a mí con ciertas secuelas, sobre todo a nivel olfatorio y del gusto, que se han ido justamente con el producto que les estoy trayendo a colación acá, con el Max One, después de unos 2 a 3 meses de tratamiento, ¿sí? Con el tema de las secuelas. Ahora, vemos otro ejemplo rápidamente de enfermedad degenerativa articular. Sabemos bien que este es un proceso en donde se ve alterado el balance normal de la degradación y regeneración del cartílago articular y del hueso subcondral. Con el tiempo, a todo esto se le agrega un componente inflamatorio, produciendo dolor, y a la vez se van formando los trastornos conocidos como la osteoartritis o la artrosis y también la artritis reumatoide. Vemos así que, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una articulación totalmente sana, con sus componentes articulares, sus carillas articulares totalmente anatómicas, con su componente de la cápsula articular en un buen estado y con el líquido sinovial normal, ¿no? Vemos en cambio con una articulación artrósica
ha perdido casi que toda relación anatómica, sus superficies articulares están totalmente dañadas, se observan osteofitos acá en un lateral y la cápsula está ya deformada, ¿no? Y vemos por otro lado a la artritis reumatoide, donde existe un componente totalmente inflamatorio y la articulación prácticamente es inexistente. Asimismo, vemos otro tipo de problema muy frecuente a nivel de atención primaria en salud, que son las discopatías, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, en este caso tenemos acá la visión de una vértebra lumbar. Vemos acá el anillo fibroso de un disco intervertebral. Por dentro sabemos que tenemos a la sustancia pulposa, ¿sí? Que es mucho menos resistente que el anillo fibroso exterior, en donde cuando existe, por ejemplo, en personas con sobrepeso, este anillo fibroso finalmente colapsa hacia atrás, ¿sí? Dígase que todo lo que está acá enfrente es anterior y todo lo que está hacia atrás es posterior. Aquí en medio encontramos a la médula espinal con sus raíces nerviosas que emergen de ella y eventualmente este anillo fibroso, cuando es muy presionado, va a ir tocando estas raíces nerviosas y va a ir produciendo los famosos síntomas de la hernia discal, que pueden ser trastornos motores o sensitivos, ¿sí? Aquí vemos otra visión de este tipo de patología, de discopatía. Vemos arriba un disco sano, ¿sí? Cuyo diámetro está totalmente conservado. Vemos hacia abajo que este disco ya está degenerado, vemos que el ancho no es el mismo y ya está haciendo una compresión a nivel de la raíz nerviosa que emerge de él. Sabemos así que el grosor es bastante importante, sobre todo a nivel de imágenes. En cuanto a al disco intervertebral lumbar, debería tener un diámetro de aproximadamente 9 milímetros. Un disco dorsal debería tener un diámetro de 5 milímetros y un disco cervical un diámetro de 3 milímetros, ¿no? Hemos ido de abajo hacia arriba. Vemos acá en el lateral derecho una imagen de un paciente donde vemos aquí claramente que es un trastorno de una hernia discal lumbar que está tocando totalmente la médula, en donde seguramente este paciente tiene muchos trastornos motores y sensitivos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a actuar la riboceína frente a estas enfermedades degenerativas de las articulaciones y de los discos? En primer lugar, si el paciente ya tiene un problema, va a ayudar a poder disminuir el tema inflamatorio que le produce a nivel del nervio, de la raíz nerviosa que se va a inflamar, ¿no? Producto de la hernia. Y por otro lado, va a fortalecer o va a conservar la anatomía o la salud celular de estas estructuras, sobre todo lo que hablamos del disco, perdón, del anillo fibroso y el núcleo pulposo, para que sea menos factible que vaya a ceder ante el peso, en posible caso de un paciente con sobrepeso, ¿no? Entonces tuviésemos así una total salud de nuestra columna. Por otro lado, tenemos al síndrome metabólico, que es altamente frecuente en las atenciones en nuestro medio. Por lo general, estos pacientes empiezan con un sobrepeso o una obesidad que a la larga, si esto no se controla, si su índice de masa pasa de 25, 30, 31, 32, que por lo general llegan con este número de índice de masa, estos pacientes ya van presentando otro tipo de problemas como por ejemplo hipertensión, trastornos en los lípidos, como vemos acá en la parte inferior, aumentan el colesterol LDL, que es el colesterol vulgarmente conocido como el dañino, ¿no? De una baja densidad de la lipoproteína. Y en caso contrario, el colesterol que sí es cardioprotector, que es el HDL, en este caso en el síndrome metabólico va a estar bajo, ¿sí? Todo esto promueve a que el paciente finalmente haga una intolerancia a la glucosa. Y esto se traduce en que normalmente la insulina debería facilitar la entrada de la glucosa a la célula para que sea procesada finalmente por la mitocondria para producir el ATP, la energía, pero en estos pacientes la insulina no va a ser eficiente y la glucosa va a quedar circulante sin poder ser metabolizada, terminando así en hiperglicemia, ¿no? Que es la azúcar alta como se le conoce por todos los pacientes. Y esto finalmente se va a traducir en síntomas de la diabetes. Por lo general los iniciales se dicen que son las 4P, que es la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso.
y esto finalmente promueve a que todo el entorno del paciente sea un entorno protrombótico y proinflamatorio. Quiere decir que el paciente va a estar susceptible a que pueda eventualmente, por todo lo que hemos dicho, a que genere trombos y todo su nivel celular, intracelular y extracelular sea totalmente inflamatorio y dañino. Tenemos así que el diámetro de la cintura de estos pacientes casi siempre es bastante llamatorio y presentan ya signos muy evidentes de una resistencia a la insulina, como por ejemplo tenemos acá a la acanthonsis nigricans, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar con estos pacientes? Son tres cosas. No solo la suplementación de la riboceína, sino que estos pacientes deben someterse a un cambio drástico de estilo de vida, deben tener un régimen nutricional guiado por un especialista en nutrición y también deben someterse a un régimen asistido de ejercicios generalmente aeróbicos, ¿no? A esto se le agrega la suplementación de Cellgevity, que en este caso les expongo mi experiencia, que es un producto de Max International que promueve la desinflamación mucho más acelerada del paciente y por otro lado también se lo suplementa con Max ATP, que es otro producto de Max International, que entre sus múltiples componentes está la L-carnitina, ¿no? Sabemos que la L-carnitina, ¿cuál es su función? Oxidar mucho más rápido a las moléculas de grasa, pero esta, ojo, que actúa cuando el paciente hace ejercicios. Si el paciente sigue con su vida sedentaria y no va a poder ejercitarse, esta molécula no va a ser tan eficaz como debería ser o como cuando lo es, cuando el paciente sí sigue todas las recomendaciones de los ejercicios, ¿no? Tenemos ahí que el paciente ya está en forma. Por otro lado, rápidamente vemos la insuficiencia renal aguda y crónica, siendo la aguda dividida en tres partes. La aguda prerrenal, que puede ser provocada por una deshidratación, una hipovolemia o una diarrea en el paciente, trastornos renales como tal, como por ejemplo una necrosis tubular aguda, una infección como una glomerulonefritis, y una postrenal que puede ser netamente por inflamación, los famosos cálculos del riñón, ¿no? Asimismo, sabemos que los daños crónicos son cuando el paciente ya presenta más de 3 meses con alguno de estos problemas, donde el daño por lo general es irreversible, teniendo en cuenta que la insuficiencia renal crónica tiene 5 estadios que se mide por la tasa de filtración glomerular y el clearance de creatinina, ¿sí? En donde el clearance va a ser bastante afectado en los niveles 4 y 5, en donde el paciente por lo general debe entrar sí o sí a un proceso de hemodiálisis, ¿no? Sabemos también que las funciones del riñón son varias, como para mencionarle tres. Sabemos que excreta ciertas sustancias de desecho a través de la orina, como ácido úrico, creatinina o la urea. Regula la homeostasis del cuerpo, controlando la concentración de orina según el medio sea necesario, o el ahorro de agua, ¿no? Y también sabemos que regula la presión arterial mediante la secreción de una hormona denominada como renina en el momento en que el riñón detecte que debería de subirse la presión por algún trastorno que detecte en el medio. Sabemos entonces que a nivel macro tenemos a un corte aquí del riñón, observamos claramente la pelvis renal con la arteria y la vena renal, vemos ya la parte interna de la pelvis que se comunica con estas estructuras que vemos que son como unas pirámides invertidas, que son las pirámides de Malpighi, que a nivel ya microscópico contienen a la unidad funcional que es la nefrona. Vemos acá al glomérulo con la cápsula de Bowman, vemos a los túbulos colectores, al asa de Engle, que estos se encargan básicamente de absorber o de secretar ciertas sustancias como iones o agua, dependiendo de cada caso cómo sean los requerimientos del paciente, ¿no? Finalmente pasan a través del túbulo colector para ser excretados. Ahora, como para hacer una pequeña mención, la insuficiencia renal está bastante vinculada a la hipertensión arterial y a la diabetes mellitus, siendo la primera la hipertensión renovascular y la segunda el daño de la nefropatía diabética que hace justamente a nivel de riñón, ¿no? Entonces, mucho ojo en estos pacientes que pueden estar teniendo ya un problema renal. Ahora, riboceína en insuficiencia renal, obviamente se les suplementa esto para cuidar todos los componentes celulares que están vinculados en el glomérulo, que son varios, como hemos visto, ¿sí? Entonces, mediante esta suplementación, cuidamos todas las estructuras celulares
auriculares de los pacientes. Finalmente, la fibrilación auricular sabemos que es la arritmia cardíaca más frecuente en nuestro medio. En cuanto los latidos auriculares están descontrolados y desorganizados, es un ritmo cardíaco rápido e irregular, ¿sí? Vemos aquí en el electrocardiograma superior un complejo QRS normal, ¿sí? Totalmente fisiológico, y vemos el inferior un electrocardiograma de un paciente con fibrilación auricular, donde clásicamente vemos que existe un borramiento de la famosa onda P. Vemos acá rápidamente el sistema eléctrico del corazón que se inicia en el nodo sinoauricular, desde donde va a partir el estímulo eléctrico, seguido por los haces internodales que van a la unión aurículo-ventricular. Este impulso eléctrico pasa a través del tronco del haz de His, este pasa a través de sus ramas izquierda y derecha, y finalmente este impulso va a ir un poco más microscópicamente a través de las fibras de Purkinje, como se denominan. Ahora, ¿qué sucede con este nodo sinoauricular que les había dicho que es de donde parte el estímulo? Que lo vemos justamente acá en la aurícula derecha. Este nodo sinoauricular se comporta de la siguiente manera gracias a estos tres grupos celulares. En primer lugar, tenemos a las células nodales o de tipo P, que es la que va a emitir o a producir el estímulo eléctrico. Tenemos también a las células transicionales o tipo P, que son las que van a crear las vías de conducción, ¿sí?, para este estímulo. Y tenemos asimismo a las células auriculares del nodo sinoauricular, que básicamente contienen células miocárdicas contráctiles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se ha hecho varios estudios en donde se determina que la fibrilación auricular en estos pacientes que ya tienen la enfermedad, las células transicionales se ven fibrosadas, es decir, se ven afectadas. Por ende, la vía por donde pasa el estímulo va a ser afectada y ya no va a tener una funcionalidad correcta. Por ende, esto va a favorecer a que la enfermedad empeore. Entonces, riboceína en estos pacientes es básicamente para cuidar no solo las estructuras nodales que envían el estímulo eléctrico, sino para proteger todas las estructuras celulares, y ya que estamos hablando del corazón, son básicamente todos los conductos, venas y arterias, y obviamente hablemos también del miocardio, para cuidar estas células y que protejan su función. Ahora, por último, tenemos que la riboceína no solo se da en pacientes enfermos, como habíamos dicho en un inicio, sino también en personas sanas que deseen conservar su salud, que es básicamente el concepto de medicina preventiva. Teniendo así entonces que si el paciente es sano y el paciente con algún trastorno de salud puede tener acceso a la riboceína, pues en ese caso tendríamos que la riboceína ya estaría en un nivel de atención primaria en salud, ya que estaría al acceso de todas las familias de la comunidad. Un pequeño stop aquí hacemos para indicar que si hay un paciente que ya tenga una enfermedad determinada, dígase usted un paciente diabético de 10, 15 años que toma medicinas para controlar su diabetes o usa insulina, pues obviamente removerle abruptamente esta medicina y solo suplementarle riboceína sería un error, ya que esta evolución de los pacientes tiene que ser paulatinamente, es decir, ver cómo responde el paciente a la riboceína e irle destetando en lo posible de estos fármacos para ver cómo responde el paciente y cada vez pueda tomar menos fármacos y más glutatión. Claro que esto es diferente para cada caso y distinto para cada paciente. ¿Sí? Por último, esto no lo ha inventado el doctor Colamarco. Vemos acá que existen publicaciones y muchas acerca del glutatión. Acá les he puesto la página web para que si ustedes gustan puedan verlo por su propia cuenta. Esta página básicamente es del Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde vemos que hay 155.673 resultados para investigaciones publicadas acerca del glutatión. Y asimismo vemos que otras instituciones cada vez más hablan acerca del tema de la inflamación y de cómo respondería un paciente con sustancias proinflamatorias que casi siempre, como indica el segundo gráfico, terminan en algún problema de salud grave, como por ejemplo el cáncer, y cómo responde en cambio el paciente que se le elimina todos estos procesos proinflamatorios en su cuerpo que se traducen básicamente en salud. Por último, conceptos para llevar a casa.
La salud plena es la salud celular. La salud celular se da únicamente a través de la suplementación adecuada del glutatión intracelular, que el glutatión como tal no puede ser obtenido directamente de los alimentos, como vimos en nuestras diapositivas, que el mejor precursor de glutatión intracelular que existe es la riboceína, y que la riboceína existe exclusivamente en los compuestos de Max International.